Escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Oseas 8:12. Esta porción quiero que lea conmigo el 11, si se va ahí a Oseas y puede leer desde el verso 1. Dice: reprensión de la idolatría. ¿De quién, hermanos? De Israel. No es una persona, ¿verdad? Es el pueblo de Dios. Pon a tu boca trompeta. Esto es, dale fuerza. La trompeta ha sido o fue un instrumento en tiempos históricos como el sonido de alerta. ¿Usted conoce hoy las alertas o no? Ayer sintió bonito, ¿verdad? Sí, casi 11:59. Pero bueno, yo que estaba en casa, yo tengo una alerta, que es mi puerta que se mueve y luego se escucha, ¿no? Aunque no suena la alerta, pero cuando suena la alarma sísmica, ¿usted siente algo o no siente algo? Sí, ¿verdad? Como que dice, algo viene, algo viene. Y después de haber sabido de lo que sucedió allá en las esquinas de la parte oriental de Rusia, después de 74 años, no temblaba un sismo de 8.8, hermanos. Estoy contento porque Dios cada vez está más cerca, hermanos. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová. La trompeta se repetía, hermanos, era el sonido cuando la guerra que viene. En todas las guerras púnicas históricas que se leen, la trompeta sonaba y era cuando a lo lejos se veían unos pequeños puntos sobre la mar, y esos pequeños puntos eran los ejércitos medos, babilónicos, romanos que se acercaban a atacar. Miles de barcos. Y llegaban y azotaban a cualquier imperio bárbaro que se oponía a ellos. Pon a tu boca trompeta. El águila viene contra la casa de Jehová. Y cuando un águila viene, hermanos, el águila está volando hacia arriba, ¿me explico? Pero cuando el águila viene es que ya sabe exactamente, conoce la presa, no está buscando. Cuando el águila ha bajado es porque va a tragarse y va a matar su presa. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque traspasaron ¿qué? Mi pacto. Se rebelaron contra mi ley. Y hermanos, entonces cuando yo leo este versículo, como que digo, esto es para mí. A mí clamará mi pueblo Israel. Dios mío, te hemos conocido. Israel, ¿qué hizo? Desechó el bien y por lo tanto el enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero reyes no escogidos ¿por quién, hermanos? Por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, ¿qué hizo, hermanos? Te hizo alejarte. Y yo quiero que se detenga aquí, hermanos. Y cada uno de nosotros tenemos becerros que ¿qué, hermanos? Nos alejan de Dios. ¿Cuál es el tuyo? ¿Tú lo conoces? Tú sabes de qué estoy hablando. De eso que no dejas, de eso que te aparta, de eso que te impide venir a la casa de Dios muchos otros domingos, o aquello que te retrasa. Porque sí estás bueno para ir y llegar a tiempo con tu becerro, pero cuando se trata de venir a la casa, no. Tu becerro, dice Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también
y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será desechado en pedazos el becerro. ¿De quién, hermanos? De Samaria. ¿Cuántos becerros de Samaria tenemos, hermanos? Hay muchas cosas que nos alejan de Dios. Y luego dice, porque sembraron viento y torbellino, segará. ¿Sí o no, hermanos? Usted siembra algo y si siembra, eso es lo que va a cosechar. Sembraste viento, cosecharás torbellino. El viento sopla quedito, pero el torbellino, hermanos, no. Es fuerza. Entonces dice la palabra de Dios, torbellinos segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará que, hermanos, harina. Y si le hiciere, ay, 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 hermanos, ¿qué pasa con mucha gente, hermanos, que se preocupa por trabajar y trabajar y trabajar porque quiere tener esas cosas para sí? Pero lo que no entiende, hermano, es que cuando no caminamos con Dios, eso que usted trabaja se lo termina quedando ¿quién? Otros extraños. Ah, qué difícil es. Pero aquí está, hermanos, aquí está. Aquellos que se preocupan por conseguir y hacer cosas y finalmente no entienden que, hermanos, la palabra de Dios a veces nos advierte que cuando estamos lejos de Dios, lo que nosotros pensábamos que era nuestro, termina en manos de ¿quién, hermanos? De otros. Y ahora sí, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no sé qué, hermanos, que no se estima, que algo que no tiene valor, hermanos. Y así es lo más lamentable, hermanos, cuando nos sentimos como cosas inútiles y que no valemos para nadie. Y muchas veces nos decimos, no ha valido la pena nada de lo que hago ni lo que soy. No soy nada. Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí, solo Efraín con salario alquiló, ¿qué, hermanos? Amantes. Efraín, hermanos, si usted recuerda, fue uno de los dos hijos de la tribu más amada por Jacob. ¿Quién fue, hermanos? A ver, Jacob tuvo a sus 12 hijos, ¿sí o no, hermanos? Y el más amado, aquel que perdió por años, José, hermanos, y sus 2 hijos. Uno de ellos era ¿quién? Efraín, y el segundo, Manasés. Pero este Efraín, hermanos, compró y dedicó su dinero a sus ¿qué, hermanos? A sus amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán ¿qué, hermanos? Afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó, ¿qué, hermanos? ¿Qué hizo Efraín? Efraín somos nosotros, hermanos, los hijos de Dios que desperdiciamos nuestra vida en otras cosas, hermanos, en nuestros amantes. Efraín multiplicó altares, ¿para qué, hermanos? Para pecar, dice el verso 11. Tuvo altares y lo repite, altares, ¿para qué? Para pecar. Ahora sí, me detengo aquí y retomo. Este pasaje, hermanos, como ve, está en aquella cajita que se pone en muchos lugares. ¿Buzón de qué? De quejas. Hermano, usted y yo estamos muy acostumbrados ahora a este tipo de... Si hacen algo contra ti, ve y quéjate. Y estamos buenos para quejarnos nosotros de todos. Los hijos se quejan ¿de quién? De los padres. Los padres se quejan ¿de qué? De los hijos. La esposa se queja ¿de quién? Del esposo. El esposo se queja y de la suegra, ¿no? Y se quejan y nos quejamos. Pero hermanos, esta es una queja de Dios ¿para quién? Para nosotros. Esta es la queja de Dios en contra de su pueblo, de nosotros. Específicamente el verso 11 nos dice de Efraín.
Porque Efraín ha construido y ha multiplicado sus, ¿qué, hermanos? Sus altares para pecar. Entonces, no es una insignificante prueba de la bondad de Dios que Dios se incline tan solo para reprender a sus criaturas. A ver, hermano, es que piense por un momento. Es Dios el que, cuando una persona se queja, es porque le preocupa a esa persona. O sea, Dios está hablando a través de este profeta Oseas. Y si usted va rápidamente al capítulo 1, mire, vaya, solamente quiero, palabra de Jehová, verso 1 del capítulo 1 de Oseas. Y a Oseas, hermano, créame que sabe lo que es batallar y enfrentar situaciones difíciles. Porque usted puede ver desde el título que Oseas tenía una esposa, y una esposa, ¿qué, hermanos? Infiel. Y le invito a que aquí hago un paréntesis, a que nos acompañe, porque vamos a comenzar una serie de mensajes el próximo domingo por la tarde de una familia fuerte. Porque aquí hago el paréntesis, que un esposo tenga una esposa infiel, eso no significa o no le da derecho a que el hombre se convierta en un hombre ¿qué? Infiel, y viceversa. Pero aquí dice que la palabra de Jehová vino a quién, hermanos, a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de ¿qué? De Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer. Pero me detengo ahí, y lo que quiero hacer énfasis, hermanos, es que la palabra de Jehová vino a quién, a Oseas. Dios está hablando a sus hijos, a nosotros, al hombre. Y esto, hermanos, me hace pensar en que el hombre no es un ser insignificante. ¿Para quién, hermanos? Para Dios. Ahora yo pondría sobre la mesa, ¿podríamos ser insignificantes para Dios, hermanos? Y diría, sí, 1000 veces sí. Porque somos insignificantes para Él. Porque no hay nada digno en nosotros. Y sin embargo, Dios, a través de su palabra, específicamente de este texto, hermanos, me hace darme cuenta de que aunque podría ser insignificante, no lo soy. No lo somos, hermanos. Esto es parte de la bondad de Dios. Porque estoy diciendo algo, hermano. A ver, si yo estoy aquí y de repente me asomo y veo un animal ahí tirado, lastimado, podría a mí parecerme eso insignificante y yo simplemente no hacer qué, hermanos, no hacer caso. Y no preocuparme de ese animal que está lastimándose, porque vamos a suponer que el animal está atorado, ¿sí? Y lo que hace el animal tontamente es empujarse. Y lo que está haciendo cada vez es lastimarse, ¿qué? Más. Eso somos usted y yo, torpemente, cada día, cuando estamos lejos de Él y de su palabra, nos lastimamos usted y yo. Y lo único que Él quiere hacer, hermanos, es curarnos y sanarnos con su gracia. Esta es una muestra de la bondad de Dios, que Él se incline a reprendernos. Criaturas descarriadas, porque es lo que somos, hermanos. Todos, dice la Escritura, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, ¿no? Y Isaías dice en el capítulo 1, porque todos nos descarriamos como ovejas, ¿no, hermanos? Todos nos descarriamos. Entonces esta es una grandiosa evidencia de la disposición de Dios llena de gracia, hermanos, que Él tan solo incline su cabeza para ver lo miserable que somos, para observar a este mundo y a esta tierra, hermanos,
que no ha hecho otra cosa sino que lastimarse y herirse. Porque bien dijo Hobbes, el filósofo, el hombre es el lobo de quién, hermanos, del hombre. ¿A quién lastima el hombre, hermanos? Finalmente, ¿a quién? A él mismo. Hombres que se matan unos a quién, hermanos, a otros. Entonces, hermanos, este pasaje es una muestra de esta disposición llena de gracia de Dios, que Él incline su cabeza para vernos. Si Dios quisiera, hermanos, podría simplemente Él, me imagino que Él pudiera estar acostado y envolverse en la noche como si fuera un abrigo, una cobija. Como cuando usted de repente quiere dormir y de repente escucha un ruido y usted simplemente se voltea y vuelve ¿a qué? A dormirse. Él podría hacer eso, hermanos, envolverse en la vastedad de los cielos, hermanos, y simplemente no prestar atención a nada de lo que somos y lo que esta humanidad ha hecho con su existencia. Él puede morar y vivir solo, hermanos. ¿O usted cree que Dios necesita de la existencia o de nuestra compañía? No, hermanos. Él puede gozar de la Trinidad conjunta, ¿sí? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad viviendo eternamente. Y no tendría por qué buscar compañía de ninguna forma, hermanos, porque Él es pleno, porque Él es feliz. Él es el Dios. Entonces, Él puede o podría morar a lo lejos, por encima de todo, hermanos, arriba de los cielos, y contemplar con calma silenciosa y ver simplemente la creación y el universo creado por su poder. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque la concepción que ha tenido la humanidad a través de la historia acerca de deidades, y podría destacar algunas de las deidades históricamente, en la mitología que ha existido, por lo menos las dos grandes mitologías, la mitología griega, la deidad más grande, ¿quién es? Zeus, ¿sí? Y en la mitología romana, que no es otra cosa sino una mala copia de la griega, ¿quién es la deidad más grande? ¿Quién es? Júpiter. ¿Se ha escuchado de estas deidades? Júpiter, la deidad más grande de la mitología, padre de dioses, así se llama, y de hombres, pater deorum et hominum. Que según los romanos, Júpiter se sentaba y permanecía en un eterno silencio. Esa es la manera en que describen los romanos a su deidad. Y él simplemente no era movido por nada y solamente de repente actuaba a través de las parcas. ¿Ha escuchado de las parcas? O quizá usted no conoce mucho de la mitología romana y no lo invito a que se interese, pero las parcas eran 3 diosas que figuraban el destino. Los romanos creían en el destino. Y Júpiter simplemente de repente les pedía algo a las parcas como para complacerlo. Era como el Dios que está sentado y de repente se le antoja una limonada o algo y simplemente les decía a las parcas que lo hicieran o que hicieran el deseo de Júpiter. A este tipo de concepto me refiero. El hombre ha imaginado a deidades que son completamente indiferentes ¿a quién, hermanos? A los hombres. Pero no así con el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios que toma interés en la vida de hombres, de mujeres específicos, y nos llama ¿por qué, hermanos? Por nuestro nombre. Y se dice sabedor de lo que somos, de lo que hacemos aún escondidas ¿de quién? De los otros, pero nunca escondidas de su mente privilegiada y poderosa, omnisciente. Este es el tipo de deidad que está aquí en este libro, la Biblia. Dios, el Creador,
el Dios que no se olvida de su creación, el que aunque podríamos parecer una gota en la inmensidad del océano, Dios presta atención a nosotros. Aunque podríamos parecer una hoja en la vastedad de los bosques, hermanos, Dios se fija en nosotros. Y aunque podríamos parecer un átomo en toda la vastedad del universo, hermanos, Dios mira con atención lo que somos. Porque dice la palabra, hermanos, que ni siquiera un gorrión o un pájaro, ¿qué, hermanos?, cae, si no es que, hermanos, su voluntad. Entonces Él es el Dios omnipresente. Es el Dios, hermanos, que tiene sus ojos puestos en qué, hermanos, en todos y cada uno de quién, hermanos, de nosotros. Porque Él mismo no solamente dice que se preocupa de nosotros, sino que también aún de las aves. Y de las aves Él se encarga de darles de qué, hermanos, de comer. Entonces, hermanos, Él nos observa a cada uno de nosotros. Y Dios, el Dios de la Biblia, no es el Dios indiferente de todas las deidades que se han escrito. No es un Zeus que vive aparte. No es un Júpiter que está sentado en silencio eterno. Nuestro Dios, el Dios creador, Elohim, el gran Dios. Este Dios, hermanos, es aquel que pone sus ojos en nosotros y nos ve. No, bueno, usted lo recordará, Peniel. ¿Se acuerda qué significa Peniel? Este es el Dios que me ve. ¿Se acuerda cuando Abraham estaba allí? Así se le llamó, el Dios que me ve. Entonces no hay una persona sobre la que no ponga sus ojos. Y hermanos, yo esperaba que usted contestara, amén. Él pone sus ojos en mí. Él conoce nuestros actos aún los más que, hermanos, los más secretos. Cualquier cosa que hagamos, que soportemos o que suframos, el ojo de Dios siempre está allí, sobre nosotros. Nunca descansa. Y hermanos, siempre tiene para nosotros algo que muchas veces estamos buscando. ¿Sabe cuál es la expresión más hermosa que puedo ver del rostro de Dios? Su voz, su rostro sonriendo. Él es el Dios que nos ve y se sonríe para animarnos. Porque cuando uno ve una sonrisa, hermanos, ¿se anima o no se anima, hermanos? Le fortalece. Una sonrisa alegra, ¿no? Nos convence, nos da ánimo. Esa sonrisa que nos cubre todos los días, hermanos, que llamamos misericordia constante con cada uno de nosotros. Pues, hermanos, dice el Salmo 100, porque pueblo somos suyo, ¿no? Suyo somos el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, muchas veces nos envuelve esa sonrisa, pero muchas otras también nos envuelven su qué, hermanos, su enojo. Cuando usted y yo nos apartamos, pues Él tiene que jalarnos, ¿qué, hermanos? Las orejas. Y doy gracias a Dios que lo hace. Entonces, hermanos, Dios es infinitamente misericordioso. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué? Porque Él ve a la humanidad. Porque le ve a usted, le ve a mí, ve a mi familia, ve lo que somos, ve lo que hacemos constantemente. Él es el Dios de misericordia. Y yo diría, hermano, ¿por qué, hermanos? Porque después de Génesis 6, hermanos, Él ha cumplido su pacto. El pacto que sale cuando hace sol y comienza a llover. Ese pacto que le llamamos, hermanos, que hizo con la tierra, el arco iris, donde Él prometió que no volvería a, ¿qué, hermanos?, a juzgar a la tierra como lo hizo en los tiempos de Noé. Yo preguntaría, hermanos, ¿acaso no merecemos el juicio de Dios? Sí. ¿Acaso esta sociedad que hace cosas tan perversas, tan bajas, no merecería ser juzgada?
usted y yo mereceríamos ser juzgados y morir ahogados como muchos murieron en aquel momento. Pero hermanos, Dios tiene misericordia. Y en nuestro texto vemos que Dios se interesa por el hombre, por la humanidad. Porque dice, le escribí las grandezas de qué, hermanos, de mi ley, y fueron tenidas por cosa que, hermanos, extraña. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que aún Dios viendo el pecado que veo aquí muy claro, hermanos, es el pecado que usted y yo cometemos muchas veces, la indiferencia. Somos indiferentes a la palabra de quién, hermanos, de Dios. No nos importa. Nos importa estar en otros lugares, pero no cerca de Él. Que aún Dios, viendo nuestro pecado, no termina destrozándonos. No termina tomándonos del cuello, hermanos, y arrojándonos al infierno. De lo contrario, hermanos, cuando Dios vio esa humanidad, dice, cuando hubo cumplido el tiempo, hermanos, Dios en su gloria, ¿qué hizo, hermanos? Vino. Y se hizo, ¿qué, hermanos? Se hizo un regalo para nosotros, ¿o no? ¿Cómo fue envuelto ese regalo, hermanos, de Dios? Envuelto en carne y en huesos de qué, hermanos, de un hombre. Y ese regalo tuvo un nombre, y ese nombre es ¿quién? Jesús. El regalo de la humanidad, hermanos, vino en carne, en sangre, en cuerpo, y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el regalo de Dios. Aún viendo el pecado de la humanidad, Él vino y trajo el mejor regalo, el precio para que usted y yo no muriéramos. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Aún viendo el pecado de la humanidad, entonces el Señor Dios descendió para hablar con nosotros. Apenas en la oficina llamaba a una persona y cuando le dije pase, y le dije siéntese por favor, y me dice, ay licenciado, siempre que me dice eso me preocupa mucho. Le dije, no se preocupe. Y sí, cuando también de repente me han llamado mis jefes, algunas veces son para algunas noticias no tan buenas, ¿no? Cuando dice, tenemos que hablar. Nosotros popularmente le dice, tenemos un pollito que comernos, ¿no? Tenemos que platicar de algo. Platicar de nuestras fallas, es lo que Dios está diciéndonos aquí. De cómo te has alejado, de cómo me has tomado por nada, me has ignorado. Dios desciende para sentarse con nosotros, para hablar con nosotros, para ponerse al mismo nivel de la basura que somos. Porque se hizo, siendo Él santo, se hizo ¿qué, hermanos? Se convirtió en ¿qué, hermanos? En pecado. Al que no cometió pecado, se hizo maldición por nosotros. Entonces, hermanos, Él se sienta con nosotros y nos expone su queja. Pueblo de Dios, nos dice hoy a la iglesia de hoy que estamos aquí, Cristo viene. Iglesia, Cristo viene, hermanos. Dios te ha escrito las grandezas de su ley y sin embargo fueron tomadas como cosas que, hermanos, extrañas. Hoy termino esta mañana, hermanos, solamente dando la introducción de lo que veremos en este mes de agosto, diciendo que hoy nuevamente la palabra de Dios viene a nosotros para confrontarnos con nuestro pecado, para hacernos ver nuestra condición a través de su Santo Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de qué, hermanos, de pecado, de justicia y de qué, y de juicio. Es la palabra de Dios la que nos hace ver el crimen que hemos cometido, hermanos, el crimen que está aquí en este versículo. Dios ha escrito las grandezas de su ley y fueron tenidas por cosa extraña. Y es precisamente sobre este libro, hermanos, del que estaremos hablando, de este pasaje,
la palabra de Dios, por lo que este mensaje, hermanos, demanda la elocuencia que yo, Max Vega, no tengo, hermanos. No tengo elocuencia, la capacidad para poderlo exponer. Pero, hermanos, este es un tema poderoso, amplio, inagotable, que aún consumiendo todas las cosas, toda la grandeza de lo que el hombre podría decir o hablar, hermanos, aunque se dijera por toda la eternidad, sería inagotable hablar de la perfección de la palabra de Dios, porque la ley de Jehová es que, hermanos, es perfecta. Hermanos, solamente termino diciendo de las tres cosas que vamos a hablar. La primera, el autor. ¿Qué dice el texto? Contesta, le escribí. Segundo punto, hermanos, el tema. ¿Cuál es el tema del libro, de la Biblia? Las grandezas de la ley de ¿quién? De Dios. Y tercero, hermanos, el trato que los hombres, que usted y yo le damos a la palabra de Dios, tenidas por cosa que, hermanos, extraña. Dios nos ayude, hermanos, y podamos caminar con su palabra cada día. La advertencia en la Biblia muchas veces es que este libro no se aparte de ti. Josué 1, 8 y verso 9, hermanos, que nunca se aparte de ti este libro. Póngase de pie y lea conmigo, Josué, por favor. Capítulo 1, y oramos a nuestro Dios. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Hermanos, prosperar el camino no está hablando de algo que vayamos a tener aquí. Prosperar el camino, hermanos, es estar en la presencia de Dios. Es lo más grande que podemos anhelar, estar en su presencia. Dios le bendiga.